El tintineo de los cubiertos contra la porcelana apenas se desvanecía cuando la voz de mi hija, Araceli, atravesó la galería como un cuchillo afilado. «Vieja inútil, no aportas nada a esta familia». El silencio cayó como una losa. Las risas se detuvieron a medio camino. Los tenedores quedaron suspendidos sobre los platos. Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados, mientras otros se recostaban, como si acabaran de presenciar un chisme jugoso. Mauricio, su esposo, no me defendió. Sus ojos recorrieron la sala, midiendo las reacciones, calculando su postura de silencio. Yo estaba sentada en la corriente de aire junto a la salida trasera, donde me habían colocado a propósito. Mi plato era diferente, una vajilla vieja con un borde astillado, mientras los demás tenían porcelana blanca brillante, traída especialmente para el evento. Recorrí el filo de la imperfección con mi dedo, fingiendo que me divertía, pero la verdad era otra. Esos detalles no eran casuales, eran intencionales. Las mejillas de Araceli brillaban con el fuego del triunfo, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo de su baño. Se enderezó, disfrutando del silencio pesado que dejó tras su declaración. Nadie la detuvo, ni siquiera Mauricio. Levanté mi copa, probé el vino tinto amargo y sonreí. Mis labios se curvaron con suavidad, como cuando ella era niña y me mostraba un dibujo torpe. La misma indulgencia, la misma paciencia, pero ahora no la estaba consintiendo. Estaba marcando el momento, porque, a diferencia de todos en esa sala, yo sabía que el suelo que pisaban no les pertenecía del todo. Podían astillar mi plato, empujarme a un rincón, vestirme como un pensamiento secundario. Pero la base de la comodidad de esta familia llevaba mi firma grabada. No lloré, no protesté. Sonreí, y cuando mi sonrisa la inquietó, supe que la noche me había dado exactamente lo que esperaba. La conversación volvió a la vida, torpe y fragmentada. Araceli se sentó con la mandíbula tensa, esperando que me fuera humillada, pero me quedé, bebiendo vino en silencio, cargando una verdad que ellos no estaban preparados para enfrentar. Y esa verdad comenzó a tomar forma en mi mente cuando las luces de la galería se atenuaron y la música volvió a sonar. Después de la cena, me quedé despierta en mi casita de adobe en San Miguel de Allende, con el ventilador del techo zumbando sobre mí. Las palabras de Araceli resonaban en mi cabeza, pero no con el dolor que ella quería infligirme. Me llevaron atrás en el tiempo. Cada sílaba, una puerta hacia los años que ella decidió olvidar. Recordé los turnos nocturnos en el hospital de la Ciudad de México, cuando Eduardo, mi esposo, estaba demasiado débil por la quimioterapia para trabajar. Fregaba quirófanos hasta que mis manos se agrietaban. Llegaba a casa justo antes del amanecer para preparar el almuerzo de Araceli. Ella nunca notó el olor a antiséptico que se pegaba a mi ropa, ni cómo me ardían los ojos mientras la ayudaba con sus tareas antes de derrumbarme en el sofá. Más tarde, cuando la colegiatura de su posgrado excedió las becas, yo firmé los cheques. Entonces me agradeció con lágrimas en los ojos, pero la gratitud se desvaneció rápido. Para cuando terminó su carrera, hablaba de su logro como si hubiera sido solo suyo, como si mi esfuerzo fuera solo una obligación. Y cuando se casó con Mauricio, fue mi cuenta la que cubrió discretamente el enganche de su casa. Quería que se sintieran seguros, que empezaran su vida sin la carga de deudas. Creyeron que la aprobación del préstamo fue pura suerte. Yo los dejé creerlo. En algún momento, la gratitud se torció en exigencia. Cada sacrificio fue absorbido, reinterpretado como algo que yo le debía por ser su madre. Lo sentí la primera vez que me llamó descuidada por llevar zapatos gastados a una fiesta de su oficina. Esa noche comencé un diario, no para usarlo como arma, sino para recordarme la verdad, un registro, escrito con tinta negra pulcra, horas trabajadas, cheques firmados, insultos dichos en voz baja que nadie más escuchó. Lo guardaba escondido.
dentro de un viejo libro de recetas en el estante, página tras página. Contaba la historia de cómo el amor se convirtió en ventaja y el silencio en mi escudo. Cuando cerré el diario tras anotar sus palabras de la galería, supe que el registro estaba casi lleno y su peso me empujaba hacia lo que haría después. El plato astillado en la galería no fue el primero de su tipo. Era solo el más reciente en un patrón que había estado catalogando durante años. Hubo un día de Acción de Gracias en el que todos los platos combinaban, menos el mío, un platito floral desvaído mezclado entre su vajilla nueva de cerámica. ¡Ay! Se nos acabaron los otros, dijo Araceli. Aunque el armario estaba lleno de más, en Navidad, mi tarjeta de lugar no estaba en la mesa, garabateada a última hora con pluma mientras las demás tenían nombres impresos en letras doradas. Los consejos llegaban como relojito. Tal vez podrías maquillarte un poco antes de salir. Mamá, se ve mejor en las fotos. ¿Por qué no usas la blusa azul? Ese suéter gris te hace ver cansada. Lo decían como si fuera preocupación, pero sus ojos no mostraban cuidado, sino cálculo, midiendo qué también encajaba en la imagen que ellos curaban. Mauricio una vez se inclinó sobre la barra, con un vaso de tequila en la mano, y sugirió: serías perfecta como recepcionista en una de esas tiendas grandes. Tienes buena cara, mucha energía, te mantendría ocupada. Soltó una risita, como si fuera un cumplido. Las ideas de Araceli cortaban más profundo. Deberías pensar en reducir tu espacio. Mamá, hay un lugar cerca de las afueras de Querétaro, residencias para mayores, pero independientes, tendrías compañía, menos preocupaciones. Su tono era dulce, pero sus ojos ya me estaban despidiendo hacia una vida más pequeña. Cada momento se grababa en el registro silencioso que llevaba dentro. Nunca discutí, nunca alcé la voz. En cambio, sonreía, asentía y pasaba la página de mi diario al llegar a casa. El patrón era demasiado constante para ignorarlo, y sabía que un día necesitaría todo su peso. Ese día estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Pensaron que mi sonrisa en la galería era debilidad, la mueca indefensa de una mujer demasiado vieja para pelear. Lo que nunca notaron fue que mis sonrisas tenían capas, y la que llevé esa noche estaba tejida con paciencia, en casa. Abrí el cajón de mi escritorio y dejé que el brillo metálico captara la luz de la lámpara. Una pequeña llave de latón descansaba en su bolsita de terciopelo, la llave de una caja de seguridad que alquilé discretamente hace años. Adentro, la vida que construí con Eduardo seguía intacta: escrituras, certificados, documentos con nuestros nombres lado a lado. Sobre el cajón colgaba una cadena sencilla con un colgante de jade. Su regalo en nuestro 30º aniversario lo tocaba cada mañana como una promesa de proteger lo que habíamos creado. En mi calendario, el cuadro de la próxima semana tenía una sola palabra en letras grandes: Guanajuato. El día que marqué hace tiempo, aunque no estaba segura hasta ahora si realmente lo necesitaría. Cuando llegó el día, me reuní con Javier Mondragón en su oficina en el centro de San Miguel de Allende. Había sido nuestro abogado y mi confidente desde los primeros años. Sólido como roca y discreto como sombra, extendió el documento del fideicomiso sobre su escritorio, ajustándose los lentes mientras me explicaba cada cláusula. La primera palanca, yo seguía siendo la beneficiaria principal de la casa de Araceli. El título estaba en un fideicomiso revocable, que podía disolver si se rompían las condiciones de respeto y buena fe. La segunda palanca, años atrás, Mauricio había suplicado por una línea de crédito para expandir su negocio de corretaje. Yo la garanticé discretamente, manteniendo acciones de control en la cuenta de garantía, con una firma. Podía apretar o soltar la cuerda que mantenía a flote su negocio. Javier me miró, su expresión tranquila pero conocedora. No necesitaba actuar con enojo. El tiempo, no el impulso, sería mi arma. Y así, decidí esperar, dejando que su desprecio madurara, hasta que llegara el momento en que el silencio ya no me sirviera.
3 días después de la cena en la galería, escuché un golpe seco en la puerta principal. Conocía su ritmo rápido, impaciente, con la fuerza justa para anunciar dominio. Al abrir, Araceli estaba ahí, con un blazer entallado, teléfono en mano, la irritación ya dibujada en su rostro. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, entrando al salón como si fuera suyo. No se sentó. Caminó de un lado a otro, sus tacones resonando contra el piso de cerámica. «No puedes seguir viviendo así», empezó. «Esta casa es demasiado grande. El mantenimiento es mucho. Tienes que pensar en algo más práctico. Tal vez un departamentito o una de esas comunidades para mayores. Menos estrés, menos cuentas, la verdad. Sería un alivio para todos». Crucé las manos en mi regazo y escuché. Ella pensaba que estaba siendo razonable, disfrazando el exilio como cuidado, y las joyas, continuó. «Nunca las usas. Deberías venderlas. Ese colgante de jade, esos brazaletes de oro, podrían sacar buena lana. Al menos así estarías aportando algo en lugar de...». Su voz se apagó, pero la palabra flotaba en el aire ser un estorbo. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella se movió. Incómoda. Luego la miré fijamente. «Araceli», dije suavemente, «no tienes idea de lo que aún cargo por ti». Por primera vez esa tarde, parpadeó, desconcertada, pero su orgullo se recuperó rápido. Soltó un bufido, puso los ojos en blanco y agarró su teléfono. «Mamá, déjate de dramas crípticos. Solo piensa en lo que te dije». Besó el aire junto a mi mejilla y salió, dejando tras de sí el rastro tenue de su perfume y su arrogancia. Cuando la puerta se cerró, tomé mi teléfono, su peso seguro en mi mano. Mis dedos escribieron un mensaje corto a Javier. «Inicia la redacción de la notificación». El registro dentro de mí había pasado de página y sabía lo que venía después. Lo llamaron una reunión familiar. Aunque parecía más un tribunal, Mauricio estaba rígido en su silla de piel al frente de la mesa del comedor, con el celular boca abajo, como listo para tomarlo al primer signo de incomodidad. Araceli se recostó, con los brazos cruzados, su expresión ensayada, mitad preocupación, mitad superioridad. Me vestí con intención un vestido negro que me calzaba como resolución, el colgante de jade que Eduardo me dio, y zapatos lustrados que resonaban como puntos finales sobre sus pisos impecables. Al sentarme, puse mi bolso en la mesa y saqué una carpeta delgada. He estado pensando en el futuro. Comencé con voz pareja, deslizando el primer documento sobre la madera pulida. Un anexo de escritura de propiedad, notariado y nítido. Esta casa en la que viven está titulada bajo el fideicomiso de la familia Mondragón. Yo sigo siendo la beneficiaria principal. El fideicomiso es revocable, a mi discreción. Si se rompen las condiciones como abuso a mayores, coerción o difamación, el color se le fue a Mauricio. Sus manos se congelaron en la mesa, los dedos curvados como si se prepararan para una caída. Araceli soltó una risa cortante y frágil. «Esto es un farol. No te atreverías», antes de que terminara. Deslicé el segundo documento, una autorización bancaria con mi firma. «La línea de crédito de la correduría de Mauricio», expliqué con calma. «Fue garantizada por instrumentos a mi nombre. Puedo retirar esa garantía con un aviso por escrito. Eso significa que la línea desaparece». El silencio pesó, roto solo por el leve zumbido del refrigerador en la habitación contigua. Mauricio tomó el documento, escaneando el membrete, su mandíbula apretándose mientras la realidad lo anclaba. «No estoy aquí para amenazar», dije, mi voz firme. «Estoy aquí para poner límites. El statu quo sigue si se cumplen 3 condiciones: respeto en palabras y hechos, cese de hostigamiento y asistencia a terapia. Si no las cumplen, el fideicomiso se revoca. La garantía se retira». Los labios de Araceli se abrieron, pero no salió ninguna palabra.
Mauricio presionó sus dedos contra las sienes, como si las paredes mismas se hubieran movido bajo él. Recogí la carpeta en mi bolso, dejando que el silencio hiciera el resto. El verdadero equilibrio de poder apenas comenzaba a revelarse. La respuesta de Araceli llegó rápido y con veneno. Llamó a mis condiciones amor condicional, su voz elevándose como si el volumen pudiera borrar la tinta en esos documentos. ¿Crees que puedes controlarnos con papeles? El amor verdadero no viene con términos. Madre, solo estás amargada, aferrándote al poco poder que te queda. Sus palabras traían el aguijón familiar de la acusación, pero esta vez no me inmuté. Solo la miré como cuando era niña y hacía berrinches, esperando a que la tormenta se agotara. Cuando finalmente se dio la vuelta con desprecio, me disculpé y salí a la fresca noche de San Miguel de Allende. Mi celular ya estaba en mi mano. Javier, dije cuando contestó, emite la notificación de revocación y procede con el retiro de la garantía. Su afirmación tranquila fue todo lo que necesitaba. El efecto dominó comenzó en días. Mauricio contaba con cerrar una operación que le aseguraría una gran comisión, sin el programa de desembolsos silenciosos del fideicomiso. El trato se estancó, y la noticia corrió rápido entre sus clientes. La hipoteca también llegó a la vista sin amortiguador este mes, sin transferencia silenciosa que lo facilitara. Los números, no las palabras, comenzaron a presionarlos. La furia de Araceli era predecible. Sus llamadas llegaban a cualquier hora. Acusaciones amontonándose. ¿Cómo podía hacer esto? No me importaba la familia. No tenía vergüenza por avergonzarlos. Escuché una vez. Luego dejé de contestar. Aún así, había líneas que no cruzaría. Llamé a una agencia neutral y arreglé una opción de vivienda temporal. No para ellos, sino para su hijo. La inocencia no cargaría con el peso de las consecuencias. La oferta se hizo a través de un tercero, sin mi nombre. Solo un espacio reservado por si las paredes de su casa perfecta comenzaban a resquebrajarse. La rendición de cuentas no es crueldad. Me recordé mientras sellaba el siguiente sobre para Javier. Es el primer regalo honesto que una madre le da a un hijo, crecido demasiado arrogante para recordar la humildad. Y sabía que este regalo apenas comenzaba su trabajo, porque el silencio de su lado nunca duraba mucho antes de convertirse en represalia. No pasó mucho tiempo antes de que Araceli contraatacara. Las capturas de pantalla me llegaron antes de que las buscara publicaciones en sus redes sociales, pintándome como inestable, una mujer perdida en el duelo y la paranoia. Escribió que estaba siendo manipulada por extraños, que me había vuelto contra mi propia familia. Sus amigos comentaban con emojis de lástima, como si yo fuera un personaje trágico desmoronándose a la vista de todos. Luego llegó la carta del Departamento de Policía de Guadalajara, una solicitud formal para una declaración sobre una queja de abuso a mayores. Mi propia hija la había presentado, alegando que yo era víctima de control coercitivo, forzada a tomar decisiones que no entendía. No entré sola a esa comisaría. Javier me encontró en la puerta, con su maletín en una mano, su presencia tranquila estabilizándome. Nos sentamos frente a la detective Marisol Vargas en una sala de entrevistas de paredes grises. Puse la carpeta en la mesa y la abrí pieza por pieza. Primero, transferencias fechadas y cartas de regalo firmadas que mostraban que cada contribución que hice fue voluntaria. Luego, correos recuperados por un investigador privado Araceli, preguntando por los pasos legales para declarar a un padre incompetente. Después, la carta de mi terapeuta, afirmando mi plena capacidad mental. Y finalmente, deslicé una carta notariada de Eduardo, escrita años antes de su muerte. Sus palabras, firmes en tinta azul, declaraban claramente que él y yo acordamos que cualquier transferencia de activos familiares seguiría un principio: primero, la prueba de carácter, luego el regalo. Era su voz desde la tumba, validando cada paso que había tomado. La detective Vargas leyó en silencio.
su ceño frunciéndose con cada página. Cuando levantó la vista, su voz tenía peso. Abriremos una investigación, no contra usted, señora Mondragón, sino contra su hija. Falso reporte. Intento de explotación financiera. Asentí. No busco su castigo, solo protección. Para mí. Y para el nombre de mi esposo. La fuerza no siempre ruge. A veces se niega a golpear cuando tiene la oportunidad abierta. Y aún así, sabía que la moderación sola no terminaría con esto. Era casi el atardecer cuando escuché un golpe vacilante en la puerta. Esta vez no había arrogancia en el ritmo, solo incertidumbre. Al abrir, Araceli estaba ahí, pálida e inestable, con los ojos enrojecidos como si el sueño la hubiera abandonado. «Mamá», susurró, entrando sin esperar, sus hombros caídos, el blazer ausente, su pulcritud habitual desvanecida. Se hundió en el sofá y enterró el rostro en sus manos. «No sé cómo seguir», admitió al fin. El trato de Mauricio se cayó. La gente nos evita, y todo lo que escucho son tus palabras. Esa sonrisa que me diste en la cena, la odié porque me recordó que tú eras más fuerte que yo. He estado celosa de ti toda mi vida. Siempre te manejaste con calma, incluso cuando no tenías nada. Nunca me sentí suficiente, así que intenté construir algo más grande, más ruidoso. Y ahora me está asfixiando. Su confesión tembló en la habitación. Levantó el rostro, surcado de lágrimas. «Necesito tu ayuda, por favor, mamá. Perdóname». Dejé que el silencio respirara entre nosotras antes de hablar. «El perdón no es gratis, Araceli. Ya no. Si quieres una oportunidad, cumplirás condiciones terapia, una vez por semana, sin excusas. Una disculpa escrita a la familia. 12 meses sin acceso a fondos. Y una más servicio. Serás voluntaria semanalmente en el Centro de Recursos para Mayores. Aprende lo que se siente honrar a quienes alguna vez despreciaste». Sus labios se abrieron, su orgullo luchando contra el peso de mis palabras. Luego, lentamente, asintió. No fue victoria lo que sentí, sino el movimiento de una puerta que comenzaba a abrirse. Y si ella cruzaría ese umbral dependería de ella. Pasaron los meses, y los bordes del conflicto se suavizaron. Aunque las cicatrices permanecieron, Araceli comenzó a cumplir con sus citas. Vi el cambio lentamente, al principio actualizaciones breves y cortantes de su terapeuta, comprobantes de turnos de voluntaria en el centro de mayores. Luego llegó la carta, dirigida a mí pero con copia a la familia extendida. En una letra sencilla, admitía su crueldad, pedía perdón y reconocía el daño que había causado. No era perfecta, pero era lo bastante honesta. Mauricio no resistió. Cuando los tratos colapsaron y el silencio de los clientes se prolongó demasiado, encontró una salida. Un día se fue, dejando poco más que deudas y una nota que decía que necesitaba un nuevo comienzo. Araceli quedó para reconstruir sin su sombra. Tomó un puesto modesto en una organización local sin fines de lucro. Un trabajo estable que la humilló y la mantuvo ocupada. En esos meses, conocí a Daniela Ortiz, una joven maestra que se mudó a mi vecindario. Trajo luz a mis días con su risa fácil y pequeños gestos amables, deteniéndose a menudo con un café o invitándome a sus proyectos artísticos de fin de semana con sus estudiantes. Nuestra amistad se arraigó silenciosamente, sólida y reconfortante. No restauré todo. El fideicomiso permaneció, pero con barreras que Javier ayudó a redactar. Y una fundación comunitaria ahora nombrada como beneficiaria contingente. Nadie podría volver a despojarme de seguridad o dignidad. Una tarde, el cielo se pintó de naranja y violeta sobre San Miguel de Allende. Me senté en mi terraza con el colgante de jade descansando contra mi clavícula. Su peso ya no una carga, sino una promesa. Mi celular estaba a mi lado. Escribí 2 palabras a Javier y presioné enviar. Guanajuato completado.